Seguimos, estamos en La Tertulia en este jueves que es 13 de junio del año 2024. ¿Y con quiénes estamos? Con Cecilia Guiluz, Gabriel Mazarovich, Fernández Feir y Esteban Valenti. Un segundo tema de estas últimas horas. Los senadores Graciela Bianchi y Sergio Botana, del Partido Nacional, presentarán una denuncia penal por la publicación en la prensa de conversaciones de WhatsApp en las que ellos participaban, ya que entienden que se configuró el delito de violación de la correspondencia privada. Según informó ayer Telemundo, la denuncia toma como base la publicación a fines de mayo en el semanario Búsqueda de chats tomados de un grupo de WhatsApp en el que los legisladores blancos discutieron en el año 2023 sobre la posibilidad de iniciar un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Esos chats divulgados, ¿de dónde provienen? Del teléfono del senador Gustavo Penades, que fue incautado por la justicia en la causa por abuso sexual de menores. Hablando con Telemundo, la senadora Bianchi señaló que la difusión de chats de WhatsApp no es propia de un régimen democrático. Se ha violado un derecho fundamental en un régimen democrático que es el derecho a la privacidad y a la correspondencia. La correspondencia es inviolable. Los chats ahora están asimilados, obviamente, a correspondencia privada. Bueno, ¿qué dicen a propósito de este paso que resuelven dar dos senadores del Partido Nacional? ¿Voy? Va primero Fernanda. Yo creo que acá hay varios temas. Primero que nada, jurídicamente, el artículo 298, si lo analizamos, que ahora lo leemos, justamente establece lo que tiene que ver con la regulación de correspondencia y tiene dos elementos bien particulares. Primero, causar un perjuicio y en segundo lugar, sin justa causa. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que detener también, particularmente. ¿Por qué? Porque cuando, obviamente, en este país no tengo dudas de que nadie no defiende la libertad de expresión y la libertad de información y que la prensa hay que darle todas las garantías necesarias para informar en la medida de lo posible y más. Ahora, me parece que a veces hay que detenerse un poco en este bombardeo permanente de información, de qué es información y qué es otra cosa. Y creo que ahí es cuando se vincula a la justa causa. Cuando analizamos los chats entre el senador Botana y la senadora Bianchi, me parece que ahí es cuando nos tenemos que detener como ciudadanía y desde el sistema político y desde el periodismo y los medios de comunicación también, a plantearnos qué aporta a la información pública, qué aporta al debate, es de interés público, qué está configurando un chat entre dos personas que más allá de lo anecdótico que puede resultar el contenido de esos mensajes, no configuran en sí mismo, se elabora un hecho político, pero en realidad en los hechos no es una cuestión que determine, no tiene ningún tipo de comparación con las otras filtraciones. A ver si entiendo bien, tú estás marcando una diferencia con lo que había ocurrido una semana antes en Búsqueda. Porque una semana antes, a partir de ese mismo teléfono celular de Gustavo Penades y de los WhatsApp de Gustavo Penades, se había publicado el intercambio con el entonces presidente del directorio, Pablo Iturralde, en el que aparecía Iturralde jactándose de haber influido para que en un determinado caso que estaba gestándose, el del abuso sexual en el que habría incurrido Gustavo Penades, la fiscal fuera una y no otra, bueno, todo aquello, ¿no? Eso fue una bomba que tuvo una cantidad de repercusiones. Este otro WhatsApp, este otro intercambio de WhatsApp de la semana siguiente fue a propósito, decías tú, de una discusión interna en la bancada de senadores. Claro, y en esto de ¿qué se informa? ¿Quién determina el criterio de lo que se informa? Porque ¿quién determina el criterio de las filtraciones? Solo lo sabe y con qué finalidad lo hace la persona que se ha dedicado a filtrar sistemáticamente, que yo ahí no ataco al periodista, ataco al que está sentado en su casa y que día tras día, semana tras semana, decide mediante una estrategia política, de cuentagota de daño
nada, a la merced de lo que quiere decir, lo hace. Pero en este caso puntual de Bianchi y de Botana, que reitero que jurídicamente entiendo que calza la figura prevista, no me queda claro qué es lo que se intentó informar a los ojos de la ciudadanía, de justamente de construir este espíritu crítico. A ver, yo te contesto la pregunta. Se intentó informar cómo se dio el debate dentro de la bancada de senadores. Se intentó informar lo que habitualmente los periodistas publican a partir de Fuentes, a partir de consultas que van haciendo, ¿no? Hubo una reunión, bueno, hablan con uno, con otro, reconstruyen y lo informan. El tema es que acá no hubo que hacer ese trabajo, entre comillas. Acá estaba el WhatsApp para tomar toda la información. Ahí es donde podía haber habido eso de este delito que está en juego, ¿no? Sí, que si quieren ahora entramos como estrictamente a lo jurídico. Igual políticamente no me parece que aporte. Porque tú decís, en el otro caso había, bueno, un hecho grave, ¿no? Un dirigente político influyendo, Acá diciendo que había influido en la privada. justicia. Además, ¿cuál es el límite entonces? ¿Qué va a salir mañana si uno no puede tener un intercambio con un compañero y no hay ningún tipo de garantía porque a alguien se le canta publicarlo? Bueno, ¿qué dicen los demás después de esta intervención inicial de Fernanda? yo creo que este es un tema complejo, sinceramente. No hay ninguna ley que establezca que los WhatsApp o los mails son parte de la correspondencia, pero sí hay una aplicación doctrinaria, no solo acá, sino en otros lugares, que lo considera efectivamente así, y creo que es una cuestión doctrinaria de recibo, no es que no sea de recibo. Y creo que choca con el tema del derecho a la información, de la libertad de expresión, del accionar periodístico y también de la discusión de qué es relevante y qué no. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda de que si tú estás ante la configuración de un delito y estás denunciando un delito, bueno, prima la necesidad de que la sociedad se entere de la conducta delictiva, se entere de la denuncia que estás. Claramente, este no es el caso. Yo solamente dos referencias a esto, Emiliano. Nosotros, desde que se puso de moda también, antes siempre era más el tema de hablaban y hay figuras de voceros en otros países que hablan y nada más. Y sin embargo, sabía quién es. Claro, y sin embargo, en Uruguay, en otros países, se ha trabajado mucho en la cobertura política de las internas, del famoso señor Fuentes o señora Fuentes, que divulga todo lo que se discutió en la bancada, etcétera, etcétera, y decide filtrar la discusión también. Sí. En este caso que no hay. El problema es el límite en el tema de WhatsApp. Yo recuerdo un caso, no era igual, pero el caso de Javier Chat, que fue discutido acá. Javier Chat. Que era también una opinión terrible que dio él en un chat, ni siquiera era colectivo, era personal, sobre después de las elecciones de Lula, y que se divulgó, y que generó todo lo que generó, y también discutíamos que era una opinión que quién sabe si no da mucha gente a través de que no era claramente para hacerse pública. Este no es el caso. Por lo tanto, me parece es un tema altamente complejo que implica el debate del delito, el debate de qué hacemos con los WhatsApp y cuán privado es, porque yo agrego, por ejemplo, en el tema de la correspondencia, en general interviene un servicio de correo, en general interviene el Estado. Acá es una transnacional gigante que tiene registro de todo lo que vos decís, de todo. Aunque lo que se diga que se borre o no se borra, ¿no? Entonces, a veces creo que todavía no asumimos en conciencia qué es lo que está ahí, qué es lo que estamos haciendo, en manos de qué estamos poniendo las cosas. Sí. Y me parece que es parte de esta discusión, aunque no haga exactamente a la calificación penal del asunto, ¿no? Seguimos, vamos a Cecilia otra vez. Cecilia, otra abogada, porque con Fernanda teníamos una visión entre política y jurídica. A ver qué dice Cecilia, que también es abogada. Bueno, yo en realidad creo que, primero que nada, que le cabe el derecho a Bianchi y a Botana de hacer la denuncia. Me parece fantástico que si se sienten agraviados lo puedan hacer, o como dice la senadora, ella siente que hay una violación, está perfecto, porque cuando uno siente que tiene una vulneración en un derecho, puede hacer la denuncia. Yo francamente creo que es una denuncia que no va a tener mayor andamiento,
porque en realidad me parece que es muy difícil de determinar el daño que pueda provocar el conocimiento público de los WhatsApp. Pero por otro lado, me parece interesante analizar que si eso se dio a conocer es porque en realidad no estaba en carácter de reservado dentro de la Fiscalía, sino que estaba siendo parte de un expediente que en realidad no se pidió la reserva expresa de las otras comunicaciones que había que no hacían a la causa. Por lo tanto, ahí creo que los periodistas, si obtienen esa información, pueden estar justificados de usarla como parte de la información a la cual accedían. De todas maneras, y en términos generales, yo estoy más que nada preocupada por las... Claro, pero hay una diferencia, discúlpame, porque de ese teléfono y de ese WhatsApp que formaba parte de ese expediente, por un lado apareció lo de Pablo Iturralde, y eso sí tenía que ver, entre comillas, con el caso Penades, con el propio caso por el cual se había incautado ese teléfono, ¿no? Esto otro estaba en el mismo teléfono, estaba en el mismo material que circulaba entre Fiscalía y Policía, pero no tenía nada que ver. Esto que se divulgó no tenía nada que ver con el caso Penades, de ahí es que creo viene una parte del debate, ¿no? Sí, por eso digo, porque por más que tengas un móvil, ¿se acuerdan ustedes cuando el caso de la calle Pou, que se dijeron, bueno, las conversaciones privadas que tenía, por ejemplo, por razones de su familia, por ejemplo, no tenían que ver con la causa y quedaban fuera de conocimiento público? ¿Se acuerdan que hubo una determinación de la Fiscalía que estableció eso? Bueno, en este caso, evidentemente está todo dentro de la causa que lleva la Fiscalía, que evidentemente no está en reserva, y por lo tanto entiendo yo que ahí tiene un elemento el periodismo de decir, bueno, nosotros estamos haciendo una información a la cual accedimos como accedemos a toda la información que desde la Fiscalía tenemos posibilidad de ver. Pero yo lo que quería ir al punto justamente de que a mí, y más allá de este caso en concreto, que bueno, la senadora hará la denuncia y verá la justicia si tiene andamiento o no, para mí es difícil determinar el daño, para mí es difícil configurar la figura penal por la cual ella va a denunciar, eso es a lo que voy técnicamente. Pero lo que a mí me preocupa en realidad son todas las filtraciones que están saliendo de la Fiscalía. Y esto lo vengo diciendo no solamente por este caso, sino por todos los casos. Yo, en la profesión habitual nuestra, nosotros para obtener la información de la Fiscalía tenemos que realizar una serie de trámites y hay información que igualmente no se nos da, porque es de carácter reservado. Y yo veo que estas cuestiones que tienen que ver con lo político, terminan las declaraciones y todos los medios acceden y toda la gente accede y debe haber una protección para mí de la instancia del Ministerio Público, como pasa en la mayoría de los casos. Y creo que los que tienen vinculación política no se está viendo. Y no estoy hablando de un partido en particular ni este caso en particular. Yo creo que ahí falta mano dura de la Fiscalía General, de poner orden en las cosas para que además el proceso tenga valoraciones técnicas con independencia técnica y con independencia de la opinión pública, porque la opinión pública termina muchas veces incidiendo de alguna forma en la visión que pueda tener un fiscal del tema. Y yo creo que ese tema es muchísimo más importante y trascendente en este año donde tengo la sensación de que esto que está pasando va a ser moneda corriente y por eso me parece que debería ponerse una lupa en ese tema. Esteban. Este es un tema muy importante. Tiene que ver con la libertad de prensa. Y sobre todo por los personajes. Tiene que ver con la libertad de prensa. Si se toman el trabajo y buscan, van a encontrar 8 minutos y algunos segundos de la senadora Bianchi, que es la primera senadora del Partido Nacional, que a veces ocupa la vicepresidencia, atacando con nombre y apellido a periodistas. Estás hablando de otra cosa, estás hablando de una
publicación que la senadora Bianchi hizo en su cuenta de la red X, un video, hace pocos días, ¿no? Exactamente. Hace pocos días. Ahí me enteré, por ejemplo, que búsqueda es de izquierda, cosa que yo creo que los ciudadanos, como yo no tengo ninguna subestimación, saben que no lo es. Pero bueno, dice eso. Pero Eso ocurrió a partir de la última publicación de búsqueda de la semana pasada, la que venía a su vez del teléfono de Astesiano, ¿no? Astesiano, a propósito del seguimiento que se habría realizado a Marcelo Abdala. Entonces, digamos esto, en este caso es una nueva embestida que se suma a la ley de medios en cuanto a tratar de limitar la libertad de prensa. No, ya está registrada en los organismos internacionales. Uruguay bajó de posición en cuanto a libertad de prensa. ¿Quién lo diría, no? Gente que se proclama ultraliberal o liberal, que sin embargo tiene una ley en el cajón donde hay serias restricciones absolutamente. ¿Quién va a controlar ese tipo de cosas? Por vía administrativa. ¿Quién lo va a hacer? ¿Un comité? Y en este caso, y en el caso que plantea la senadora Bianchi, atacando con nombre y apellido a una serie de periodistas, algunos, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa en América Latina, ¿no? Yo estaba esperando que algunos de los de acá cayéramos en la volada. Eso no es lo mismo que esto, Esteban. No, para vos no es lo mismo que esto, ¿sabes? No, para vos. Porque para mí me parece una visión. Son cosas cada distintas. vez, es decir, Son cosas me distintas. parece que cuando el presidente dice que el problema es de las filtraciones de los chats, se olvida de que todos sus chats con Astesiano alegremente fueron sacados por la fiscal Fossati, que después renunció e integra la lista del Partido Nacional, una cosa escandalosa, que si hubiera pasado con el Frente Amplio estaríamos, reitero, yo creo que habría que instalar horcas ya prontas en 18 de julio para ahorcarnos, y estaría bien, nos tendrían que haber ahorcado. Estoy refiriendo al hecho de que lo que preocupa es la fuente y no preocupa los contenidos. Ahora, voy a decir una cosa mirándole los ojos a Emiliano, porque es periodista, y a Gabriel. Si a ustedes les cae un chat con una primicia comprobada, absolutamente, totalmente, de una información importante, estamos hablando de un juicio político a la intendenta de Montevideo. Claro, yo le daría juicio político al presidente de la República. A diferencia del Frente Amplio, yo se lo haría. Lo quiero decir con todas las letras. Bueno, porque es mucho más grave eso que no ir a la Junta Departamental, lo que le ha pasado a la calle. Bueno, vos lo publicaré, yo lo publicaría, absolutamente. Y es más, quiero referirme a una cosa que ayer, que estuve en la policía declarando, me lo recordé perfectamente. Los periodistas no tienen por qué mencionar sus fuentes. Obvio que no. Pero nadie dijo absolutamente, eso. Nadie. A ver, esto que plantea Esteban sobre el final es otra lectura a propósito del asunto. Tengo acá mensajes de oyentes que van en la misma dirección. Sí, claro. Tengo acá, por ejemplo, el mensaje de Sebastián que dice: cualquier editor publicaría esa conversación, esa entre senadores del Partido Nacional, si la tuviera. Hablamos de figuras del gobierno diciendo que intendentes de su partido tienen cosas que esconder. En cualquier parte del mundo es una noticia, no importa de dónde venga la filtración. Hay que ser más conscientes, por otro lado, de que los teléfonos son peligrosos, pero a su vez, por suerte, todo queda, dice el oyente. No, pero después... Claro, no, a dónde iba es que, yendo a las prácticas periodísticas habituales... Informable o no. Yendo a las prácticas periodísticas habituales, esto que ocurrió con esta publicación en particular de búsqueda, podría haber pasado si al periodista le llegara, por ejemplo, la grabación de una reunión de bancada de senadores del Partido Nacional. También. ¿No? Eso no es correspondencia. Eso, bueno, pero sería lo mismo. Jurídicamente. O sea, bueno, ahí está. Pero estoy tratando de acercarnos y afinar un poco la discusión. ¿Qué pasa si hubiera habido una grabación
de una reunión. Esto no fue una reunión, fue una reunión virtual, ¿no? Fue un intercambio que se fue dando durante horas, días. Pero si hubiera habido una reunión sobre este tema y alguien la hubiera grabado y esa grabación le hubiese llegado a búsqueda la habría publicado. Los periodistas lo hubieran publicado. Pero la publicó. Pero no es correspondencia. Puede sostenerse que esto es lo mismo. El delito es algo muy, y ahí algo muy puntual. Ahí va la precisión de Fernanda. A ver. Jurídicamente, Pero cuando hablamos de figuras una cosa, penales, dale. Pero espera, vamos a dejar que hable de Fernanda. Para ver qué quiere tú hablaste de decirme. un... Decime, a ver, yo ¿qué voy a me decir querés que hay un delito. Bueno. Y un delito que no se está usando. Si un senador de la República sabe que hay hechos delictivos, está obligado a presentar denuncia. Pero ¿Está claro? con razón no sos abogado. ¿Cuál es el hecho delictivo que surge el que de ahí? dice Bianchi ¿Cuál es? dice que hay. ¿Cómo que no? No habla de ningún ¿Cómo hecho que no? delictivo, Dice Esteban, que tienen estrictamente. cosas para esconder. Bueno. ¿Qué tienen que esconder? ¿Conejos? No dice que tiene cosas pero para esconder. volvamos a Fernanda. No, el derecho penal, y por suerte, digo, bien justificado es de esa manera, la conducta tiene que encajar estrictamente con lo que la ley prevé. No es que todo es delito y que todo es estirable. Bueno, y me parece, pero más o menos hablaba de esto. No. Para que se configure un delito tiene que estrictamente encajar la conducta delictiva con la figura penal. ¿Y por qué yo hacía hincapié en esto de, bueno, no es correspondencia? Porque en realidad el delito de revelación de secreto de correspondencia justamente habla de eso. Comete delito de revelación de correspondencia epistolar, telegráfica o telefónica siempre que causare perjuicio, y ahí es lo que decía Cecilia, yo estoy de acuerdo que creo que lo más difícil ahí es identificar cuál es el perjuicio real o cuantificarlo o identificarlo. Uno, el que sin justa causa comunica a los demás lo que haya dado su conocimiento por alguno de los medios especificados en los artículos anteriores. Dos, el que sin justa causa publica el contenido de una correspondencia epistolar, telegráfica o telefónica que estuviera dirigida y que por su propia naturaleza debiera permanecer secreta. Y en las circunstancias agravantes, el numeral 3 menciona que la revelación se efectúe por medio de prensa. A lo que yo voy es, no es lo mismo esto que una grabación entre las partes que se publica, porque ahí la palabra correspondencia es lo que justamente está habilitando que hoy estemos hablando de esto y que obviamente se pensó en un momento en las cartas, que hoy en día la interpretación claramente tiene que ver con una comunicación, por ejemplo, por WhatsApp. Gabriel está levantando la mano hace un rato. Bien, hice la primera intervención que hice, dije que hay intervenciones doctrinarias que son de recibo y que hay casos, para mí hay un límite, que es el tema del delito y el tema de las conversaciones de la vida privada que uno tiene que guardar. Ahora yo me paro desde el lado de los periodistas, yo coincido con lo que dice el oyente. O sea, ¿esto es una noticia relevante? Y sí, lo es. Y si conseguías que alguien te contara la discusión de una bancada que estaba decidiendo sobre el juicio político o no a la intendenta de Montevideo, por no ir a la Junta Departamental. Claramente, y eso es así, digo, para no poner en juicio ni al periodista ni a la manera. No estamos hablando de una relación personal ni de un chat entre amigos, estamos hablando de un contenido político claramente. El tema de las filtraciones, yo comparto la preocupación que decía Cecilia, creo igual que es peligroso centrarse en el tema de las filtraciones, o sea, filtraciones hubo siempre. Yo recuerdo las coberturas judiciales en general se hacen a partir de informaciones que vos conseguís, o de la defensa, o de la acusación, o del juez, o del que habló en el testimonio. ¿Cuál era la diferencia? Era la mejor sección de búsqueda. Yo creo, para poner sí, yo trabajé en la República y teníamos a varios ahí trabajando y eran muy buenos en eso y eran notas muy leídas además. Creo que hay una diferencia sustancial allí que es entre la verdad y mentir. Vos lo que no podés hacer es mentir. Si vos tenés una información cotejada, y en este caso está más que cotejada, que la podés publicar, la tenés que publicar. Me parece que en este caso el límite, vuelvo a decirlo, es la vida privada de la gente. En este caso no es así. A ver, si entiendo, tú decís que de ese mismo teléfono y de esos mismos WhatsApp podía haberse resuelto tomar
intercambios que tenían que ver con vida personal de fulano, mengano, sutano y publicarlo. Supongo que debe haber un montón. Y eso no es lo que se está publicando. Acá en el Uruguay, en otros países ya como salí, ¿no? En colores. Sí, en Argentina sería otra historia. Pero lo que en Estados Unidos salí en colores. Lo que digo es que me parece que eso está planteado así, y creo que hay muchas cosas para agregar a esta discusión, que es inclusive como antes era mucho más difícil, porque los expedientes en general eran físicos, tenían una copia sola, y vos no podías acceder a eso, salvo que te dejaran entrar y ver el asunto, que a veces pasaba, ¿no? Ahora, el asunto es que me parece que ahora tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas a favor de los intercambios electrónicos y todo, y hay un montón de cosas en contra que hacen que sea todo mucho más difícil de preservar y de cuidar. Termino. Creo que en este caso la información era políticamente relevante. No creo que se haya hecho un daño a ninguno de los dos senadores en este caso. Y vuelvo a decir, yo lo hago desde una posición en la que estoy en contra en que se exponga la vida privada y personal. En eso sí sigo estando en contra. Cecilia, lo último, porque ya se nos pasó el tiempo. Sí, yo vuelvo a hacer una distinción entre el derecho a denunciar por sentirse agraviado, que me parece perfecto que lo hagan, y la justificación, y la tipología del delito, que para mí es muy difícil de probar. Entiendo claramente que se van de la difamación e injuria, porque al ser personas públicas en realidad no tendría ningún efecto, a intentar otra figura delictiva como es esta de la violación de correspondencia, pero entiendo que el daño es muy difícil de probar, por lo tanto me parece que esto va a quedar en el anecdotario. Si esto es lo que está pensado para ponerle coto a los manejos públicos que hay de informaciones, a ver, que esta tampoco era privada, ¿no? Porque entiendo yo que era de un grupo. Ya un grupo deja de ser privado también, o sea, también tendríamos que ver esa discusión. Pero si esta es la forma que se pretende de buscarle límite a las filtraciones, y eso me parece que no va por ahí, yo creo que la Fiscalía está cometiendo un error en permitir el acceso, porque lo están permitiendo, porque es imposible que de todas las causas estén saliendo las grabaciones y las Hay una discusión sobre si la filtración ocurre desde Fiscalía o ocurre desde Policía, ¿no? Esa es otra parte del debate. Pero ambas, entonces, el ministro se tendría que poner firme y el jefe de la Fiscalía firme, porque no puede ser que además pasemos una campaña política discutiendo de chats en vez de discutir sobre las propuestas que tienen los partidos para la gente y de los temas que a la gente le importan. Solo me corrijo por una cosa que me hizo ver Emiliano, que estábamos hablando del numeral 1 del artículo 298 del Código Penal. En el tema anterior. En el tema anterior, y sumo también para los oyentes que le interesen que vayan a leer el artículo 28 de la Constitución de la República, que hace referencia también a lo inviolable de la correspondencia entre partes. A ver, para que se entienda la aclaración, tú habías invocado a los efectos de ese delito que denuncia Graciela Bianchi y también Sergio Botana, habías invocado del artículo 298 del Código Penal el inciso 2. Pero te quedaste con el 2. Pero me quedé con el 2. Y ahora remarcas... Y vamos con el 1. Ahí está.